Si volteas a ver al espejo en este instante, podrás notar que tienes dos cosas pegadas a tu cabeza que sirven para muchas cosas, pero la principal es la de escuchar los bellos sonidos que existen en nuestro planeta. Aunque no todos los sonidos sean agradables por sí solos, cuando se reproduce un conjunto de ellos al mismo tiempo, terminamos creando algo conocido como música. Sí, hay música para todos los gustos. Juzgamos, pero no escuchamos. ¿O cómo era? No seré reggaetonero, pero el día de hoy te haré la tan temida pregunta que estabas tratando de evitar, aunque ahora adaptada a las nuevas generaciones. En lugar de "ya tú sabes", te preguntaré "¿le sabes?". Más específicamente, ¿le sabes a la música? Probablemente en tu corta o larga vida hayas escuchado más de una canción, cada una con su propio género, ritmo y culto. Digo, fans. Variando en muchas cosas que probablemente alguien experto en la música podría analizar por horas, como su producción, mezcla de sonidos, etc. Sin embargo, en este video vamos a centrarnos solamente en uno, la letra. Fíjate en la letra. Así que si quieres saberle a la música, debes de conocer las principales clasificaciones de los tipos de letra. Así que pon mucha atención, porque mencionaré ejemplos de cada una. Así que calienta esos dedos y tenlos listos para escribir un comentario que diga: "Dijiste, por ejemplo, nada que veriento, no como la rola de Perlas Negras con Red Bull". Eso sí que nada. El primer tipo de clasificación de canciones son aquellas que cuentan una historia con estructura narrativa, como si fueran un relato o una película en formato musical, llamadas canciones narrativas, las cuales usan mucho los detalles y acciones para transmitir la emoción a través de los hechos. Dos ejemplos de este tipo de canciones en español es la del muelle de San Blas de Maná y la de Hombre Lobo en París de La Unión. Ambas cuentan una historia con inicio y fin, siendo esto lo más importante de la canción, pero también tienen un estribillo que no solo es enganchante, sino que encaja con la historia contada. Podría decirse que son el tipo de canciones que es mejor no cantarlas si uno no se sabe la letra completa. Ocurre lo mismo con las canciones en inglés, aunque en este caso, si no tienes un nivel considerable, es probable que solamente cantes el estribillo y no la canción completa. Para explicar esto, seleccioné tres ejemplos, cada uno de un género musical distinto: Escape the Piña Colada, Stand de Eminem y Piano Man de Billy Joel. De estos tres, es más probable que ubiques la primera, porque salió en la película de Guardianes de la Galaxia, If You Like Piñas Coladas. Sin embargo, las otras dos también son canciones que cuentan historias cautivantes. Soy especialmente fan de la de Stand de Eminem, por el final inesperado de la canción. La segunda categoría pertenece a las canciones descriptivas o situacionales, la cual se relaciona con la primera, pero se diferencia porque en lugar de contar una historia completa, estas canciones se centran en describir un momento, una escena o una sensación específica. El artista retrata lo que está viviendo o viendo, casi como si tomara una fotografía emocional, transmitiendo el ambiente o la atmósfera de manera que casi puedes sentirlo tú también. Existe un trío de canciones que describen cómo se sienten los artistas, pero con la característica de ligar lo que sienten con un momento, específicamente un periodo del año. Summertime Sadness de Lana del Rey con la estación de verano, Noviembre sin ti de Rake con el mes de noviembre, y Wake Me Up When September Ends de Green Day con el mes de septiembre. Otras canciones descriptivas o situacionales son Someone Like You de Adele, Is This Love de Bob Marley y Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny. En todas estas canciones el artista te transporta al momento en el que canta la canción, como si fueras tú el que se encuentra en esa situación, relacionando su experiencia con la tuya. Las canciones de esta categoría son las más fáciles de identificar, además de ser bastante comunes. Estas son las canciones emocionales o introspectivas, que tienen una predominancia en el yo, la autorreflexión y el tono íntimo. El artista se enfoca en expresar su mundo interior, pensamientos, emociones, vulnerabilidades o dilemas personales. Este tipo de canciones pueden ser confesionales, honestas y directas, porque su propósito es conectar emocionalmente con el oyente, algo que ocurre exactamente en la reciente película de K-Pop Demon Hunters. Estoy hablando de la canción Golden, que es una de las canciones más famosas globalmente y que a su vez es el ejemplo perfecto para esta categoría. Y este tipo de canciones son especiales para mí porque existen muchísimos ejemplos, y entre los que seleccioné están tres de mis canciones favoritas. Los ejemplos más conocidos de este tipo de canciones son Creep de Radiohead, As It Was de Harry Styles y Runaway de Kanye West. Ahora bien, para mi selección especial están Feel de Robbie Williams, que me encanta especialmente por su letra, y 30 de Bo Burnham, un artista poco conocido pero que me encantaría que más personas escucharan. Tal vez si algún día crece más mi canal, haré un video sobre él. Algo que destaca la cuarta clasificación de letras de las demás es su rol como parte de un todo. Las canciones conceptuales o temáticas forman una historia o una idea más grande, incluyendo a veces personajes o hilos conectados entre sí, lo que construye un universo en formato de álbum. Algo curioso pero
importante es que el título de estas canciones suele ser breve, de aproximadamente 1 o 2 palabras, y representa el concepto del que se habla en la canción. El ejemplo que cumple con todas las características mencionadas es de una banda que su sola mención hace que muchos recuerden el meme de Warlock o el de Mordecai. Estoy hablando de Pink Floyd. Su álbum The Dark Side of the Moon, un disco completamente conceptual sobre la condición humana, tiene una canción llamada Time, que habla sobre el paso del tiempo y la inevitable pérdida de la juventud. Otros ejemplos de estas canciones son Technologic, del disco Human After All de Daft Punk, Human, del disco con el mismo nombre, cantada por el señor que giran los momos, y por último una canción llamada Earth Song, cantada por el Hihi, con un video musical que también se usa para los momos. La quinta clasificación de letra de canciones es directa y clara con el mensaje que quiere transmitir, hablando sobre injusticias, luchas o ideales. Estas son las canciones reivindicativas o sociales, que usan la música como protesta, como esperanza o como llamado al cambio. Una banda reconocida por escribir este tipo de canciones sociales es Molotov, siendo sus canciones más representativas Give Me the Power y Frijolero, la canción de los memes de Gumball. Estas canciones, al igual que La Carencia de Panteón de Rococó, son especialmente conocidas en México porque hablan sobre su contexto social. Adicionalmente, cabe destacar que su ritmo suele provocar una sensación de querer darte en la madre con alguien. Una canción reivindicativa que además tiene un ritmo buenísimo es la de They Don't Care About Us de Michael Jackson, que habla sobre la injusticia social y el abuso de poder que vive la comunidad negra en Estados Unidos. Por último, una canción sobre paz y utopía social, muy famosa por ser escrita por John Lennon, es la de Imagine, que propone imaginar un mundo sin fronteras, religiones ni guerras. Las canciones simbólicas o poéticas están cargadas de metáforas, imágenes abstractas o simbolismo, volviendo las palabras en arte. Algunas pueden resultar confusas al escucharlas por primera vez, pero al analizar la letra es posible entender su significado y las temáticas abordadas. Son canciones que se interpretan más que entenderse. Algunas de estas canciones incluyen Afuera, de Caifanes. ¿Quién es Caifanes? En la que salir afuera representa librarse del ego, de la falsedad, de lo superficial. Blackbird, de The Beatles, en la que el ave negra representa la libertad y la lucha por los derechos civiles. Y Wish You Were Here, de Pink Floyd, que habla de la ausencia y del fuego como reflejo de la alienación y pérdida. Por último, la canción de Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor, trata sobre el deseo, la pasión y el amor idealizado, utilizando metáforas y símbolos, al igual que un lenguaje figurado no narrativo. Esta canción sirve como enlace para la última categoría de tipo de letras, ya que a pesar de ser simbólica y poética, su temática es hedonista. Finalmente hemos llegado a la última categoría de los tipos de letras. Si llegaste hasta aquí, espero que hayas descubierto nueva música y recordado algunas canciones que llevabas tiempo sin escuchar. Ahora sí, hablemos de las canciones sensoriales o hedonistas, las cuales tienen como objetivo hacer que te muevas, disfrutes y te desconectes. Es probable que rápidamente hayas pensado en el reggaetón como el género musical que encaja con la parte hedonista, pero la realidad es que cualquiera puede abordar estas temáticas y provocar experiencias sensoriales. Algunos ejemplos son Get Lucky de Daft Punk, que es una mezcla de música disco, funk y pop house; La Mordidita de Ricky Martin, que es pop latino; 35 de Ariana Grande, que es pop contemporáneo; y Earned It de The Weeknd, que es pop de cámara y R&B. La música es emoción y el placer también cuenta como una, tal y como demuestran muchas de las canciones de los artistas como Bad Bunny, El Malila y Karol G, entre muchos otros. Un dato curioso mío es que una de mis canciones favoritas de este tipo de letra es una poco conocida llamada I Don't Even Speak Spanish, LOL, de XXXTentacion. Si te gusta este video, no dudes en suscribirte y darle like, algo que agradecería muchísimo y me motivaría a seguir haciendo más contenido. Esos pixelados para todos, y gracias por su atención.